Estábamos con intentando resolver el flujo. ¿Cómo lo ponemos aquí? Estábamos con este problema. Teníamos dos cilindros, dos paredes, teníamos un fluido entre dos paredes cilíndricas concéntricas. Infinitamente largas. Uno de radio R1 y otro de radio R2. Y el fluido tenía una densidad ρ. Si me hacéis alguno el favor de cerrar la puerta, os lo agradezco. De viscosidad no. Y la situación era flujo estacionario y laminar. Entonces nos estaban preguntando en estas condiciones, pues determinar, sabiendo que el cilindro exterior está girando, por ejemplo, con una velocidad angular omega 1 en torno al eje, y el interno, en general, pues vamos a poner el cilindro exterior, el 2, gira, o sea, la pared cilíndrica exterior gira con una velocidad angular omega 1 y omega 1, perdonad, estoy haciendo justo la notación un rollo. Omega 2. Da igual. ¿Cuál? Bueno, pero lo voy a hacer general. Quiero decir que si omega 1 es 0, pues es fijo. Vale. Entonces así lo resolvemos en general. Y el interior, el 1 con... ¿De acuerdo? Muy bien. Y es viscoso. Vamos a ver qué principio físico vamos a aplicar aquí para poder resolver el movimiento. Vamos a aplicar, es lo fundamental, principio de conservación. Lo que vamos a tener aquí es que el flujo va a estar girando, los elementos de fluido van a tener todos trayectorias circulares, cada uno con un radio. O sea que tenemos un movimiento de rotación, todo ello. Lo que pasa es que cada elemento no es un sólido rígido porque cada elemento de fluido tiene una velocidad diferente. Todos los que se encuentran, la simetría del problema me dice que todos los que se encuentran a la misma distancia del centro, todos los que se encuentran en una circunferencia de radio R, pues van a tener la misma velocidad. Angular y velocidad lineal también. Como se trata de un movimiento circular, movimiento de rotación, en vez de aplicar la segunda ley de Newton en su forma, como la estamos viendo, que es el principio de conservación del momento lineal, o sea que la ecuación de Navier-Stokes, por cierto, entre las condiciones también que es... Pero bueno, no nos hace falta, realmente no lo voy a usar. El flujo estacionario laminar, incompresible, pero eso realmente no lo voy a usar en las ecuaciones ahora a continuación. Navier-Stokes es la segunda ley de Newton.
en su forma habitual, que es la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento. O sea que el momento lineal o la cantidad de movimiento es lo mismo. ¿Habéis oído el momento lineal o siempre lo llamaban cantidad de movimiento? ¡Qué silencio! O sea que lo que hemos estado aplicando hasta ahora a un elemento de fluido cuando poníamos, ¿no?, desde el punto de vista lagrangiano, a un elemento de fluido, estábamos viendo esto por unidad de volumen, es el cambio del fluido, que es la masa por la aceleración, claro. ¿De acuerdo? Y aquí teníamos pues las fuerzas que estaban actuando, o sea que esto era igual a la fuerza neta que está actuando por unidad de volumen, que actúa sobre el elemento de fluido. ¿No? Teníamos aquí el gradiente de presión, teníamos la viscosidad, teníamos, bueno, si teníamos la gravedad, pues la gravedad o otro tipo de fuerzas. ¿De acuerdo? En este problema, como tenemos colocado nos vamos a olvidar de la gravedad, no va a tener ninguna influencia en el problema. De hecho, como no va a tener ninguna, no es una aproximación, decir que aproximadamente la gravedad no tiene ningún efecto, sino que no lo va a tener exactamente. Por eso no lo voy a considerar en la ecuación. ¿De acuerdo? Podéis considerar que la gravedad está actuando lo mismo que en el problema de que habíamos visto de Coyle-Will, es lo mismo exactamente. De tal manera que entonces ya no lo pongo explícitamente. ¿De acuerdo? Bueno, sí. ¿Esto es independientemente de que estemos considerando el problema según lo planteamos, visto desde arriba o visto desde... No, lo que estoy es primero intentando dejar claro qué es lo que voy a aplicar, qué principio voy a aplicar en este problema. En el problema de Coyle-Will, lo que apliqué fue la conservación del momento lineal. ¿No? ¿Cómo cambia el momento? ¿Cómo cambiaba? Me fijaba en un elemento de fluido, ¿entendido? La forma la adaptaba a la simetría del problema. Entonces decía, bueno, ¿cómo cambia el momento lineal de ese elemento de fluido? No cambia, por lo tanto la suma de las fuerzas tiene que ser cero. ¿De acuerdo? ¿Y aquí que esto no es movimiento circular? Ahora, no. ¿Dónde haces el movimiento lineal? Tranquilos. Estoy diciendo, hasta ahora era así las cosas. Pero en este tipo de movimiento me voy a aprovechar de que se trata de un movimiento circular y voy a utilizar la segunda ley de Newton no en su forma de principio de conservación del momento lineal, sino que le hago un cocinado aquí y lo que voy a aplicar es la segunda ley de Newton para la rotación. La segunda ley de Newton para la rotación no es nada más que la conservación del momento angular. Entonces necesito, para que queden las cosas claras, antes de empezar a escribir, ¿no?, cosas raras, iba a decir que os quede claro lo principal. Y lo principal conmigo, por si todavía no nos habíamos dado cuenta, es el fundamento que hay detrás de cada una de las cosas que estoy haciendo. Más que las ecuaciones en sí, que esas son importantes, pero si uno, digamos, se sabe de memoria las ecuaciones, está corriendo, sin saber de dónde vienen, está corriendo un riesgo conmigo terrible. Si se equivoca en las ecuaciones, en un detalle y no sabe entonces de dónde vienen, para mí ya es suficiente. Para lo que ya estáis pensando, quiero decir.
¿Entendido? Mientras que si uno se equivoca en las ecuaciones, pero sí tiene clara la idea, tiene una idea más o menos razonable de dónde salen, entonces para mí es suficiente para bien. ¿Está eso claro? ¿Entendido? Entonces, por eso estoy intentando dejar claro qué estoy utilizando. O sea, que lo que en Navier-Stokes, todas estas expresiones en fluidos que son complicadas matemáticamente, y luego a lo mejor pongo la forma de la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas polares cilíndricas, entonces nos vamos a agarrar, claro, ahí los ojos se nos van a poner como platos, todos, y voy a decir, bueno, claro, eso asusta, ese tipo de ecuaciones. ¿Entendéis? Ya normalmente en ecuaciones cartesianas asustan. Bueno, por no decir o sea, polares, luego lo abro y lo copio, o cojo Wikipedia y lo pongo en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo que hay detrás no ha cambiado, lo que hay detrás son principios de conservación. ¿Entendéis? Entonces, dependiendo, hay ciertos problemas, claro, en los cuales nosotros podemos ir casi más que a la ecuación de Navier, es equivalente a la ecuación de Navier-Stokes, podemos ir al principio de conservación que hay detrás e intentar aplicarlo en ese problema de fluidos. ¿Me entendéis? El día pasado con Poiseuille, con el tubo, pues yo realmente me podía haber olvidado completamente de cómo era la forma de la ecuación de Navier-Stokes. No necesitaban que supieseis nada ni de Navier ni de Stokes. Solo necesitaba que supieseis que la fuerza neta, la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual al cambio en el momento lineal que experimenta ese cuerpo en el tiempo. Y no necesitaba nada, nada más. ¿Lo entendéis? Bueno, necesitaba una cosa. Eso sí es cierto, cómo actúa el rozamiento, entre comillas, en fluidos. Eso sí lo necesitaba. Pero lo demás, podíamos haber empezado desde el primer día haciendo ese problema. ¿Entendéis lo que quiero decir? Luego, a la hora de la verdad, no os preocupéis, además tengo una cosa bonita para enseñaroslo. O dos. Sí, bueno, para que veáis lo que hace de verdad un ingeniero, no lo que hace un chapucero como yo. ¿Vale? O sea, que voy a hablar mal de mí. Luego, a la hora de la verdad, por supuesto que la empresa que os contrate, por ejemplo, la sección aeronáutica de Airbus militar, de desarrollo militar, ¿no? En Mannheim, en el norte de Múnich, pues si estáis ahí, por supuesto que pedirán que os sepáis las ecuaciones. Y quiero decir que sepáis dónde mirar y dónde escribirlas. Y no una y otra vez que le expliquéis el principio de conservación, porque al que paga eso probablemente le importe poco. Simplemente que os la sepáis bien. En ese momento vale. ¿Entendéis? En ese momento podéis hacerlo. No estaré yo delante y no me molestará. Pero yo creo que en ese momento las habréis entendido bastante. ¿Vale? Entonces os enseñaré eso, no os preocupéis. Esto es lo que he utilizado. Y ahora digo, ¿realmente qué es lo que tengo en este problema? En este problema lo que tengo es un movimiento circular. Tengo como si fuesen, fijaos que os deis cuenta, para que os deis cuenta la analogía. En el problema anterior yo consideraba tablas, ¿no? Planas o incluso tubos, paredes cilíndricas que estaba desplazando una con respecto a otra. Coaxiales todas ellas, ¿no? Vale, pues aquí voy a tener una cosa parecida, lo que pasa que en vez de ser un movimiento de traslación de los... O sea, lo que tenía aquí era esto y entonces lo que tenía eran tubos concéntricos de los cuales yo tiraba, por así decirlo. ¿Cómo tiraba? Pues ejerciendo un gradiente de presión. Eso es un movimiento de traslación. Lo que tenía era un movimiento de traslación, a pesar de que tenían forma cilíndrica, eso es un movimiento de traslación. Mientras que aquí lo que voy a considerar, sí, son también tablas, por decirlo así, de forma cilíndrica, pero los cilindros van a tener un espesor infinitesimal. Esos cilindros, en vez de estar trasladándose, lo que están es rotando. O sea que lo que voy a tener en este problema es un problema de rotación. Entonces es ahí donde necesito enlazar con los conocimientos de física general, de mecánica general. En algún sitio tengo que enlazar. Entonces, yo enlazo en la traslación con el principio de conservación del momento lineal, la segunda ley de Newton, normalita, tal como estáis acostumbrados. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración.
Pero ahora en el movimiento de rotación es más adecuado utilizar esas mismas ecuaciones, pero cocinadas. La palabra que utilizo yo es cocinar, y es tomar momentos, tomar tanto los momentos de las fuerzas como los momentos del momento lineal. El momento del momento lineal es el momento angular. Siempre cuando, o sea, que esos, ahí es donde yo necesito las caras que me digan sí, no o tal vez. ¿Entendéis? En algún sitio yo no puedo empezar de cero. Vale, entonces necesito muy poco. Necesito que recordéis lo que son los momentos de las fuerzas. Si yo tengo una fuerza F, ¿no? Pues el momento de una fuerza cuyo punto de aplicación es este, punto de aplicación es este, ¿no? Está aplicada aquí en el espacio, con respecto a un punto en el espacio, el origen de coordenadas, por ejemplo, viene dado por el vector de posición este R, o sea que R me denota la posición donde yo estoy aplicando la fuerza sobre un cuerpo, ¿no? Con respecto al origen de coordenadas. Por defecto se hace el origen de coordenadas. Bueno, entonces tenemos que el momento de la fuerza, yo utilizo la letra tau normalmente para los momentos, aunque bueno, podéis ver quizás en libros más de ingeniería, por ahí a lo mejor la letra M, pero nosotros utilizamos más los físicos tau, bueno, tau como vector. ¿Hasta ahí qué tal? Hasta ahí bien, ¿no? Vale, pues si yo tomo momentos de P es el momento lineal de un cuerpo, M por V. Hasta ahí también bien, ¿no? Entonces tomo el momento del momento lineal, es decir, que yo tengo aquí un cuerpo puntual, si queréis, de masa M, y tiene velocidad V, entonces tiene un momento lineal P, el momento del momento lineal o cantidad de movimiento respecto a O, origen O, no es nada más que el producto vectorial de R por P. ¿Vale? A esto se le llama momento angular. Y utilizo normalmente la letra L, no sé si... ¿De acuerdo? Hasta ahí me tenéis que decir, ser sinceros y decir bien o no, Miguel. Si no, es una cosa un poco... Vale, entonces si yo hago eso con la segunda ley de Newton, entonces lo que obtengo es lo siguiente, es la segunda ley de Newton para la rotación. No es que sea una diferente, más información o añadida, ¿entendéis? Es la misma información modificada, cocinada, por eso utilizo es la misma, contiene la misma cantidad de información que la anterior, de otra manera. O sea, que no es decir yo tengo por un lado, sino que... ¿De acuerdo? Entonces tenemos la suma neta, la suma de los momentos de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo va a ser el cambio en el momento lineal de ese cuerpo en el tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces este es un principio muy, muy, muy importante cuando se utiliza naturalmente en problemas en los cuales las fuerzas pues normalmente son de una determinada forma, se las llama fuerzas centrales. Si las fuerzas son centrales, quiere decir, están apuntando hacia O, el momento es nulo y por lo tanto el momento angular se conserva. Esto es, por así decirlo, lo que yo decía al principio, voy a aplicar el principio de conservación del momento angular. No es que sea constante, sino es todos los principios estos es, si se cumple una condición, entonces es constante una magnitud física. En el momento lineal es si la suma de las fuerzas es 0, entonces P es constante, el momento lineal es constante. Por eso se le llama conservación, principio de conservación del momento lineal.
En este caso es si son con respecto, que normal, cuando uno no dice el momento, siempre es el momento respecto a un punto del espacio. Si no digo nada, es el momento con respecto al origen. ¿Entendido? Pero estrictamente hay que decir con respecto a qué punto del espacio estás tomando los momentos. Es decir, que para unas mismas fuerzas, una misma fuerza, el momento es diferente, por supuesto. Yo tengo esta fuerza aplicada en este punto. El momento es diferente si lo tomo con respecto a O que con respecto a O'. Evidentemente, eso. ¿Está claro? Eso es... Bueno, entonces si la suma de los momentos de las fuerzas es 0, entonces L es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este es el principio que voy a utilizar, o sea, la base física que voy a utilizar en el problema. Que por supuesto luego podemos expresar, no os preocupéis, al final cogemos, si queréis, las ecuaciones, ahora sí, al final nos acordamos de Navier-Stokes, y entonces decimos, anda, la mar, ¿saldrá lo mismo o no saldrá lo mismo? De esas ecuaciones que uno se aprende de memoria, o abre el libro y raca, dice, pues vamos a ver qué forma tienen con esa geometría. En este caso, polares cilíndricas. ¿Entendéis? Nos tiene que salir lo mismo, porque es el mismo. Vale, bueno, pues vamos, una vez puesto claro cuál es el... Volvamos otra vez aquí al dibujo. R2. Primero voy a, naturalmente hay que dejar claro en todos los problemas cuál es mi cuerpo problema. Porque si no, no estaremos lo que yo diga, ¿no? No tengo por qué presuponer, vosotros podríais escoger un cuerpo, yo podría escoger otro, es decir, dividir el fluido de alguna manera. Una manera sería como el otro día, cogerme este cilindro de radio R, espesor diferencial de R. O bien también podía haberme cogido solo un trozo de esa pared cilíndrica también. Pero bueno, debido a la simetría, que todas las partículas se mueven ya simplemente por la simetría del problema, todas las que se encuentran a la misma distancia del centro tienen que tener la misma velocidad, porque si no, digamos, tendría que ser compresible por un lado, no podría ser estacionario por otro. Es decir, que todos los elementos que tengo por aquí, naturalmente, tienen que estar rotando, girando con la misma velocidad, porque si no, no sería estacionario. ¿Lo entendéis? Es decir, que uno podría escogerse uno de estos, o viendo eso, cogerse toda la pared cilíndrica. Esa sería una elección válida, no hay ningún problema. Entonces tendríamos que aplicarle, decir, vamos a ver cómo cambia el giro, porque fijaos que el cambio en el momento angular lo que te está dando es cómo está cambiando el giro del cuerpo. Si fuese un cuerpo rígido, en principio aquí uno podría considerarlo como rígido, en esa pared no hay ningún problema, porque todos van al unísono. Las distancias relativas no cambian entre los puntos de ese cilindro que está girando, con una velocidad angular omega, ¿entendéis? ¿Cómo? A ver si os acordáis, ¿cómo podría expresar el momento angular L de alguna manera? ¿Os suena seguro el momento de inercia? ¿Os suena? ¿Suena el momento de inercia? Es decir, que aquí tendría su módulo, por decirlo así, sería el momento de inercia por omega, ¿no? Estoy poniendo el módulo, es un vector el momento angular. Pero si yo sitúo el origen en algún punto aquí del eje de los dos cilindros, cosa lógica, entonces tendremos que el momento angular solo va a tener la componente a lo largo del eje, es decir, va a ser ese el módulo con un signo positivo o negativo siguiendo la regla de la mano derecha, es decir, que
si el eje Z está saliendo de la pantalla y esto gira antihorario, pues entonces sería I omega más I omega, siendo omega esto, estoy poniendo aquí, por el vector unitario K. ¿Me entendéis? Vale. Es decir, que el momento, ahora vuelvo otra vez, entonces el momento angular lo que me está diciendo es cómo está girando, la situación de giro de ese cuerpo. Probablemente os hayan dicho también que digamos, pasar de la traslación a la rotación, ¿no? En primero probablemente os hayan dicho pues es muy fácil, en el sentido de que uno solo tiene que intercambiar lo que es, por ejemplo, la masa por el momento de inercia, lo que es la velocidad por la velocidad angular, lo que es la aceleración por la aceleración angular. Bueno, eso no es tan sencillo. Eso vale, digamos, en problemas como este, en los cuales el giro es alrededor de un eje fijo, por así decirlo. En realidad la rotación es más difícil que la traslación, pero bueno, en este caso no, es más difícil, pero más bonito. Bien, en los giróscopos de los aviones precisamente es donde está lo difícil, pero lo interesante, nada. Pero no digo nada más. Entonces tenemos que el momento angular me está diciendo cómo está girando eso, ¿no? Si la situación es estacionaria, entonces eso quiere decir que el momento angular no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, imaginaos que eso gira más rápido. Gira más rápido. Bueno, no os preocupéis que eso al final lo tengo apuntado hoy. Creo que no, tengo 3 cosillas ahí apuntadas, no se me olvide. Quiero además que estudiéis al final vosotros por vuestra cuenta este mismo problema, pero con transitorio. Transitorio significa que cambie en el tiempo. A ver, entonces, esa será mi pregunta para dejaros después de resolverlo yo. Es fácil, no os preocupéis. No es muy difícil. Bien, o sea que estamos... Estacionario implica que L es constante para cada uno de estos cuerpos, ¿vale? Eso implica que si es constante no queda más remedio que el momento neto, voy a ponerlo sin signo de vector, el momento neto va a ser, fijaos que estoy refiriéndome todos son vectores y todos es la componente a lo largo del eje de los cilindros, el eje central. Por eso quito el signo de vector, ¿vale? Solo la componente es. Entonces el momento neto, ¿cómo tiene que ser? 0. ¿Se ha entendido? ¿Sí o no? Vale, estupendo. Pues ya sabemos un poco por dónde. Fijaos que el día pasado lo que teníamos, ahora la analogía es, anda, el momento lineal de aquellos tubos tenía que ser constante. Por lo tanto, la suma de las fuerzas, la fuerza neta, tenía que ser 0. ¿Qué fuerzas teníamos? La debida al gradiente de presión, por un lado, y otra, pues teníamos el rozamiento, la viscosidad. Entonces mirábamos un poco, ahí es donde no es tan inmediato, pero bueno, sacábamos cómo eran las fuerzas viscosas, cómo se oponían, lo igualábamos al otro y ya era, digamos, cuesta abajo el problema. O sea, el planteamiento importante era eso. Ahora el planteamiento es precisamente buscar cuáles son las fuerzas que crean en principio un momento y se tienen que anular. Vale. En primer lugar, quizás podríamos... Bueno, vamos a pensar qué fuerzas están actuando sobre aquí dentro del fluido. Como siempre, tendremos la presión, tendremos gradiente de presión. O sea que para ver los momentos tengo que ver las fuerzas. Luego ocuparme de qué momento crean y bueno, a ver qué pasa con ello. Tendremos de presión, tendremos debido a la viscosidad, o sea, como si fuera el rozamiento, entre capas. Uno diría, tenemos la gravedad, es ahí donde os digo, no cambia nada, fijaos que está actuando todo a lo largo del eje, por ejemplo, incluso si lo pusiese aquí en el plano tampoco cambiaría nada, digamos, especial. O sea, que olvidémonos de la gravedad, estrictamente, ¿vale? Bueno.
Entonces tenemos, tenemos, ¿qué creéis, ya que estamos aquí con esta lista, qué creéis que ocurre con la presión? A ver. Bueno, antes una cosa, para dejar claro, la simetría. Bueno, os surge también de esta pregunta, a ver, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa? O sea, en todo estamos cogiendo, fijaos que la simetría me dice que en todos los planos perpendiculares al eje del cilindro tengo lo mismo. Por lo tanto, vamos a hablar ya únicamente del plano de la pizarra, de la pantalla. ¿Vale? Entonces ahora, digamos, en todos los puntos dentro del fluido aquí en la pantalla, la presión es la misma. No, yo estoy hablando del fluido en sí. O sea, me tenéis que decir, como mucho me podéis decir, bueno, alejándome del centro o acercándome del centro. Eso sí tiene lógica, porque esa es la simetría cilíndrica. La presión varía dentro, dependiendo de la distancia al centro, Sí, pero radial. es constante dentro de... O sea, que cambia, de acuerdo, o sea que precisamente la simetría cilíndrica, la presión, entonces, me estáis diciendo, P va a depender de R. Si yo utilizo, fijaos, en coordenadas polares tendría R, creo que ayer utilicé phi o tita, da igual, depende de qué ángulo voy a utilizar phi. El ángulo phi es con respecto a una dirección, o sea que yo, por ejemplo, si me encuentro aquí, este ángulo lo llamaría phi, por ejemplo, ¿no? El azimutal, y z pues sería el eje a lo largo del eje de los cilindros, o sea que tendría, estas serían las coordenadas polares cilíndricas. Entonces P, que en general, P lo mismo que en general sería de X y Z en cartesianas, pues en general en este problema uno diría tiene que depender de R, la distancia, de phi y de Z. La simetría, todo el enunciado me está diciendo precisamente que esto no es así, que solo va a depender de la coordenada R. ¿Entendido? Bueno, salvo eso porque me lo decís vosotros. Pero a lo mejor era constante. Salvo que me deis una razón por la cual eso no es así. La presión aumenta con la altura, cuanto más partículas tenga encima, mayor presión tendrá. La gravedad, no tenemos ahí gravedad. O sea que me estás diciendo... Pero no puede tener la misma presión una partícula que está con partículas encima que ejercen presión y peso sobre ella que las que están... No, peso, tú mismo te has traicionado, el peso. Acabas de decir la palabra prohibida, peso. No tenemos aquí gravedad, lo estamos haciendo en el espacio, si quieres, y así os olvidáis de la gravedad. Por lo tanto, no vale. O sea, tú me dices eso, yo te digo, vale, parece que vas bien, pero si el razonamiento, para que esté claro, el razonamiento está mal, ¿cuántos queréis? Espera, hay muchas manos, no sé si... O sea, ¿todos queréis contestar a ello o qué? La diferencia de presión entre ¿Todos queréis contestar a eso? Si queréis contestar todos a eso, nos vamos a cogemos todos un papel y lo escribimos. No, pero lo digo con buena intención, porque ahora han levantado 4, 5 o 6 personas la mano. Y ahora estoy yo mirando en el cuaderno y digo, ¿a cuál le apunto? Ahora sí tengo un problema. No sé, ¿qué hago? ¿Queréis antes? O sea, esto puede ser un comienzo. Vale. Me vais a por uno de por... Diego, ¿me vas a por papel de examen? Ahora podemos hacer que todos lo escribáis, no solo aquellos que queréis. Os dejo 2 minutos. ¿Qué queréis? ¿Todos o solo aquellos que queréis contestar?
O sea, que una razón, yo solo necesito una razón física sencillita para decir, bueno, eso. Aparte de que todavía no me habéis dicho radial, pero no me habéis dicho quizás, no sé, dónde hay más presión y dónde menos. ¿Queréis dar una razón física así todos o no? ¿O solo os habéis levantado la mano? Eso no, os estoy preguntando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿Lo hacemos por parejas o individual? ¿cómo queréis hacerlo? Bueno, individual os estáis mirando todos. Va a ser muy rápido, ¿eh? O sea, tenéis 2 minutos desde el momento en que yo diga una hoja cada uno. Y lo hacéis, me lo escribís cada uno. A ver si he dado suficiente. Una sola. Una sola. Ahora me parece la pregunta más. Sobre todo, ¿tenéis todos una hoja? ¿Tenéis? Por ahí. ¿Tenéis lo primero que han contestado el nombre de primero los nombres y los apellidos, para que no tengáis excusa ya para decir, espera, mira. Entonces, dar un razón, a ver, voy a escribirlo en negro. Un razonamiento. Todo el mundo ha puesto el nombre y los apellidos, ¿no? Dar un razonamiento claro y conciso de por qué creéis que P, la presión, depende del radio. Y si creéis, si hay alguno que no lo cree, me lo dice también y me lo dice por qué. Si creéis que es eso así, también decidme cómo creéis que varía la presión y cómo. Cómo significa que si depende del radio no es constante, pues si hay más presión dentro o hay más presión fuera. Según nos movemos hacia afuera, según nos alejamos, es decir, si P crece con R o decrece con R. ¿Está claro? ¿Y cómo? Quiero decir, si R crece, P crece o decrece. ¿La relación de las velocidades angulares de los dos? No, es cualitativo todo. ¿Entendéis? No hay aquí nada, o hay poco, no. Bueno, a ver qué me decís. ¿Está clara la pregunta? La velocidad angular es la misma en todo el... Lo único que os digo, vale, eso está girando. Entonces, la discusión que he hecho antes es válida. El fluido está girando. No necesitáis nada más.
Es decir, que vamos a utilizar, nosotros en este problema, en la situación estacionaria, sabemos que el momento, que la rotación no cambia. Eso significa que el momento de las fuerzas tiene que ser 0 sobre cada elemento de fluido. ¿Cómo son las fuerzas? Por un lado tenemos debido a la presión. Pero la presión, acabamos de discutir precisamente que la presión es, digamos, depende de la distancia al centro. El gradiente de presión, por lo tanto, o menos el gradiente de presión, que me da la fuerza debida a las diferencias de presión, es una fuerza central. Eso significa que su momento es nulo, es decir, que el gradiente de presión no puede, al contabilizarlo, no hace nada, es 0 estrictamente. ¿Qué otras fuerzas tenemos sobre un elemento de fluido? Pues tenemos naturalmente la viscosidad. Y es ahí donde ahora tengo que decidir cuál es el elemento de fluido que voy a escoger. Una opción es la que dije. Pues, oye, ¿por qué no haces y te coges y divides el fluido en tablas de forma corteza cilíndrica? Y entonces tengo que ver cómo es el rozamiento por dentro y el rozamiento por fuera. Esa sería una posibilidad. Pero yo voy a escoger un camino parecido al que os indiqué, que es equivalente y que es más fácil, creo yo, el día pasado. No, mi cuerpo problema no va a ser ese, que es infinitesimalmente pequeño, sino este otro. Voy a coger. Mi cuerpo problema es este. Es el que va desde R1 hasta R. Es decir, que no es infinitesimalmente pequeño. Y ahora me estoy fijando en todo esto. Está girando. Sí, alguno me podría decir, bueno, cuanto no gira lo mismo, pero es un cuerpo que está girando. No tiene por qué ser. ¿Cambia su momento angular? No. El momento angular de todo esto sería el momento angular de la suma, o sea, la suma de los momentos angulares de los elementos de fluido, y ese no cambia para cada elemento de fluido. Por lo tanto, tampoco cambia para todo esto. Y ahora digo, bueno, ¿cuáles son las fuerzas? Bueno, por un lado la presión, efectivamente, esa ya acabamos de discutir, que no tiene momento. ¿Cuáles son ahora las fuerzas de rozamiento? Por dentro y por fuera. Tendré en un punto. En este punto será así, en este punto será así, en este punto será así. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esta fuerza? Debido a la viscosidad. Y ahí es donde viene la dificultad del problema. A ver si lo entendéis antes de irnos. ¿Qué es? Si uno dice, anda, pues yo sé del otro día que la viscosidad newtoniana, yo tenía una expresión que me decía para las tablas puestas de esta manera, esto era el eje Z, tenía que, si esto es el eje X, teníamos la componente X de la velocidad, teníamos esta regla. Eso es, ¿no?, lo que vimos para un fluido newtoniano. ¿Me sirve exactamente en este problema? La respuesta es no. Y lo vais a ver muy pronto, o sea, lo veis ahora mismo. Fijaos, si yo dijese, si esto no cambia, o sea, si todos se mueven con la misma velocidad, entonces no hay fuerza viscosa, todos se mueven con la misma velocidad, no rozan. Si yo aplico eso en este problema, significa que, por ejemplo, un elemento de fluido por aquí y por aquí tienen la misma velocidad. ¿Qué es lo que ocurre con este? Es un movimiento circular. Un tiempo después,
Hacedlo con una posición más alejada, que lo veréis más claro. Primeramente están alineados. Un tiempo después, este estará por aquí, mientras que este está por aquí. Por supuesto, han recorrido la misma distancia, que para eso la velocidad que tienen, su movimiento circular uniforme, es el mismo. Anda la mar. Si se han deslizado uno con respecto al otro, por lo tanto ha tenido que haber un rozamiento. Claro. ¿Cuándo habrá entonces? Tendremos que modificar esta expresión. Esta expresión no es correcta en este problema. ¿Cuál es la expresión correcta en este problema? Pues precisamente no habrá viscosidad cuando los elementos de fluido giren con la misma velocidad angular. La velocidad angular la voy a llamar omega. La velocidad u, el vector velocidad u, únicamente va a tener componente. Ahora tengo que hablar de componentes en polares cilíndricas. Tengo que hablar u de r, u de phi y u de z. U de z es perpendicular al plano, esa es 0. U de r es la componente en la dirección radial. ¿Tiene componente en la dirección radial? No, esta es 0. La única componente es precisamente la que he dibujado yo aquí, la tangencial. Esta es la componente tangencial. Tangencial aquí al dibujo este. Solo tenemos, naturalmente, que la velocidad es tangente a la trayectoria. Si la trayectoria es circular, únicamente puedo tener eso. Y la velocidad, solo vamos a tener esta componente distinta de 0. ¿De qué va a depender? En general uno diría que de r, de phi y de z. Pero claro, por la simetría del problema, estamos viendo que si yo giro el problema, phi tiene simetría, ¿no? Frente a giros alrededor del eje. Por lo tanto, no depende de phi. De z, no depende. Todos los planos son equivalentes. Es decir, que solo va a depender de la distancia. Esa es la velocidad tangencial. ¿Cómo relaciono yo la velocidad angular? Yo me pongo en el centro y lo veo girar. ¿A qué le llamo? Precisamente a cómo está cambiando el ángulo con respecto al tiempo. Hay una relación que es u de phi, va a ser la distancia, si se encuentra una distancia r, por omega. R por omega. Si omega para este elemento de fluido y este elemento de fluido son iguales, quiere decir que van paralelamente uno a sí mismo, no hay viscosidad, no hay fuerza viscosa, no están desplazándose. Fijaos que la viscosidad, la fuerza viscosa se pone de manifiesto cuando los elementos de fluido se desplazan relativos unos a otros, y en este caso no es así. ¿Simplemente te refieres a la viscosidad que está refiriendo al rozamiento o no? Sí, lo estoy así a palo seco. Pero para que exista rozamiento, ese es el criterio, tiene que haber desplazamiento relativo entre dos elementos de fluido contiguos. Si no hay desplazamiento, pues entonces no hay rozamiento. ¿Está claro eso? Entonces modificaré el próximo día esta expresión, que va a ser para que vayáis echándole un vistazo. Voy a ponerla en otra pantalla. Esta es la expresión correspondiente en mi problema de giro, de rotación. Uno ve que si omega es constante, es independiente de r, no hay fuerza que valga, que es justo lo que yo busco. Es exactamente lo que yo busco, que es únicamente cuando haya precisamente velocidades angulares diferentes entre elementos de fluido. Cogeremos esto, haremos el cálculo del momento y ya veréis cómo nos sale.